Tico. A ver, la convocatoria la hizo don Álvaro Arbeloa. ¿A quién hubieses convocado tu amigo? ¿A quién? No, porque yo creo que sea como sea la convocatoria. Al Albacete hay que ganarle, ¿no? Estamos hablando del primero de la liga Hypermotion. Yo creo que hay que ganarle, ¿no? Faltaría más. Estamos viendo ahí, amigos, que os acabéis de incorporar la llegada de los jugadores con sus horas de llegada, ¿vale? Ahí a las 9:44, por ejemplo, vemos a Arduler. Vale, ahí está el capitán Carvajal. Vamos a la ala Albacete. ¡Qué grande eres!, dice aquí Powis. No, enhorabuena, de verdad, los amigos del Albacete. ¡Qué pasada! ¡Qué forma de jugar! ¡Qué coraje! ¡Qué corazón! Quique mira convocatoria del Barça y compara el Barça que va a ver, el Barça que va volando y no se guarda nadie, y el Madrid que da pena y se guarda. Han pecado de soberbios como siempre, dice Harles. Efectivamente, ha salido la convocatoria del Barça, luego la veremos. Conectaremos también con José Álvarez, que está en Santander, pero es verdad que la mañana va un poco a estar llena de Madrid, ¿no? Del Madrid Albacete. Evidentemente. Hay tanta calidad en el equipo que no saben jugar juntos, amigo canario. Lo de que no saben jugar juntos es una realidad, pero lo de que hay tanta calidad, vamos a dejar de pensar ya que estos jugadores tienen calidad, Calidad era el Madrid de 2017, el Cristiano, Vale, Benzema, Kroos, Modric, Casemiro, Varane, Sergio Ramos, Carvajal, Marcelo, esos tenían calidad. Vale, esto no es calidad, amigos. No es ni calidad, no es ni físico, no es ni orgullo, no es absolutamente nada. No tienen nada, son jugadores sobrevalorados. Es así. Vamos a empezar a decirlo, ¿no? No son tan buenos como pensábamos. No pasa nada por decirlo. A ver por aquí. Acabo de dar el primer like. Un abrazo, Quique. Muy bien, Wilfredo. Grande, crack. A ver, ni un minuto a Joan Martínez, dice Raúl. Raúl Fernández. Renadal dice: Chique, pregunta para ti. Quiero saber tu opinión. El fichaje de Mbappé, pese a ser un gran jugador, ha variado todo el sistema. Se estorba con Vini Jud, ya no puede tener la llegada de antes con él en el campo. Luego, en el medio campo, queda vacío sin Kroos y Modric. Creo que sería interesante de analizar. Sí, amigo, esa es una realidad, hombre. A ver, una realidad medias porque, lo que es una realidad es que desde que ha llegado Kylian Mbappé al equipo, el equipo no está. Pero me niego a culpar a Kylian Mbappé. Será el último que culpe. Un jugador que marca goles, los goles es lo que más se paga en el fútbol. Es el último que yo voy a culpar, sinceramente, junto a Gonzalo, por cierto, el único que demuestra que le importa la camiseta. Mbappé es el único de los únicos, muy pocos, los cuento con una mano, que rinden, que muestran resultados, pero el único como tal que siente la camiseta es Gonzalo, Carvajal, Asensio, poco más, y hay para la lista. No hay muchos jugadores más, es una pena, pero es así. Mbappéo. Bueno, pues muchos le llamáis el gafe, ¿no? Que justo cuando llega Mbappé, a ver, tiene un análisis, ¿no? Tiene un análisis porque es verdad que Bellingham, él ahora juega de forma más, bueno, su posición está más retrasada, y no marca los goles que marcaba antes, ¿no? En su primera temporada del Madrid. Pero no se puede culpar a MP, amigos. No son los otros que tienen que rendir. Mbappé rinde. Mbappé ha sido fichado. Mbappé, ha sido bota de oro en su primera temporada en el Madrid, teniendo en cuenta lo complicada que es la adaptación en el Real Madrid, Y rinde y sigue rindiendo. En el peor momento del Real Madrid sigue rindiendo. Es así. Me da muchísima pena que echen toda la culpa a los canteranos. Dice aquí Cari. Cari 517. No. Es que es súper injusto y ventajista. Y ventajista porque aquí todos hemos pedido canteranos. Aquí todos hemos dicho,
Oye, Xabi Alonso, ¿por qué no utilizas los canteranos? Ancelotti, ¿por qué no utilizas a los canteranos? Y ahora que juegan los canteranos, le echamos la culpa a los canteranos. ¿Qué pasa? No, porque juegan cuando juegan las estrellas, porque juegan las estrellas. Cuando juegan los canteranos, porque juegan los canteranos. ¿Qué convocatoria hubieseis hecho vosotros? Sea la convocatoria que sea, tú tienes que ganarle al Albacete. Sea la convocatoria que sea, tú tienes que ganarle al 16º de la Liga Hypermotion. No tiene más. Es que no tiene más. De verdad, insisto en eso. Olvidaos de la convocatoria, olvidaos de los cambios, sean los cambios que sean, sea la convocatoria que sea, al Albacete. Hay que ganarle, o por lo menos, correr más que ellos. Y ni una ni otra, ni una ni otra. Os estamos leyendo, amigos, os estamos leyendo en este Sport Plus que ya es histórico. En un programa anoche que fue histórico, sobre todo por el dato. Hicimos el mejor dato desde mayo de 2024, 7,8 de ser, 16,9 en Cataluña. Brutal. Ayer, en Chiringuito Live, más de 120.001 amigos en directo. Espectacular. Gracias a todos. Os vamos a leer. De verdad, lo más importante. Este es Sport Plus. Vais a ser vosotros como siempre, pero hoy, más que nunca, os necesitamos. Queremos que os desahoguéis, ¿eh? Y luego a los culés, por supuesto, que os riáis, ¿no? Esto es fútbol. A ver. Los canteranos están muy bien, pero tienes que tener un plan B. ¿Cuál es el plan B, querido Gabis? ¿Por qué siempre culpan a los delanteros? Bueno, se culpa a todos, ¿no? A defensas, una mala defensa. No hay mucho gol, no hay creación de juego, no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada en este equipo. No hay alma, no hay orgullo, no hay nada, absolutamente nada. Buenos días, Fernando Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días por decir algo. Está por aquí también Manolo. Manolo, encantado de tenerte por aquí. Quiquetón, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, para Fernando. Qué alegría, lógicamente, estar en mi casa, pero de manera presencial. Y en un día como este, ¿no? Un día duro, un día fuerte, un día lógicamente donde la lupa a nivel mundial está puesta acá, en lo que podamos debatir, en lo que podamos decir, en lo que podamos indicar, desglosar de lo que fue el ridículo mayúsculo, el día de ayer, del equipo Real Madrid. Yo creo que ni el más escéptico podría visualizar la catástrofe que ocurrió, pero hay muchos responsables. Hay muchos responsables que hoy, aquí en el Sport Plus, los vamos a señalar. Fernando Sanz, ¿cómo te has despertado? ¿Qué sensaciones tienes? Porque tuviste programa anoche. Sé que a programa nada más acabar el partido, llegas más caliente, ¿no? Con las idas, tú eres un tío frío. Pero, acaba de terminar el partido. Llegas caliente. Hoy ya has podido dormir poco, imagino. Sí, no poco, porque vengo también de dar una charla en máster y no he dormido prácticamente nada. Muy poco, ¿eh? Me parece muy acertada la reflexión que ha hecho Manolo en esta pequeña introducción que luego abordaremos y que lógicamente desarrollaremos. Pero yo sigo estando igual de caliente, decepcionado, apenado por todo lo vivido ayer. En un partido de fútbol se puede perder y puedes perder incluso contra equipos muy pequeños, ¿no? Y estado desde David y Goliat, esto sigue pasando y seguirá pasando, ¿no? Pero yo siempre soy del que dice que uno puede perder, pero cuando uno se vacía, no, escucha, no pasa absolutamente nada, se la mano al de enfrente y ya está. Pero es que aquí no ha sucedido ni tan siquiera eso, ¿no? Estamos hablando siempre de bueno, de la autoridad del entrenador. Para que uno entrenador tenga autoridad, tiene que tener o tiene que poder hacer esa presión a ese futbolista que es titular, que cuando se despista,
saca a otro del banquillo para poder ejercer ese tipo de presión como, oye, ponte las pilas, que si no te quita el puesto este otro. Pero es que ayer, gente que supuestamente tenían que dar un paso adelante, o tener que, o hacer ver al entrenador que son parte de la plantilla y que son parte importante de lo que resta de temporada para el Real Madrid, y no aparecen. No hablo de los más tanto, de los Wear, de jugadores de Lunin, que también ahí estuvo. Yo creo que no estuvo acertado, no aparecen y el contagio masivo de pasividad, ¿no? O incluso de calidad, incluso de no juego, incluso de sentimiento, de todo esto, también yo lo achaco a lo que hace tiempo dije, ¿no? Sentimiento de pertenencia. Te escucha hablar de los canteranos. No sé cómo la gente está hablando. Yo creo que Cantano fue la nota positiva o de lo poquito positivo, ¿no? Si te pones a recordar el segundo gol del Real Madrid que empatan en el último minuto, en ese salto de cabeza, los únicos dos que saltan y van a por todas San Gonzalo y Palacios, o sea, dos canteranos, el resto se queda mirando, ¿no? O sea, son ellos dos los que salen y la luchan y la pelean para poder, bueno, empatar como así sucedió, ¿no? Pero también yo creo que hay que analizar que también es que hay problema a lo mejor de calidad y de fútbol. O sea, porque pensamos que los jugadores que tenemos son mejor de los que realmente son, ¿no? Pero yo hago una pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, hoy si los jugadores que ayer hicieron lo que hicieron, hoy, por ejemplo, un Vinicius, un Rodrigo, un Blair, un Mastantuono por el centro comercial de donde sea? ¿Qué pasaría? La gente se volvería loca pidiendo autógrafos tal. Entonces, ¿cuál es la percepción que tendría ese futbolista ahora mismo? Claro, totalmente equivoca. Y esa es la percepción que tienen desde el minuto 1. No, yo no digo que por la calle, pero yo digo que al final esa exigencia que antes había, tampoco la hay en el Bernabéu. Me refiero, en el Bernabéu tú sales. Hombre, ya después de tantas cosas que han pasado, seguro que habrá esa presión. Pero ha habido momentos muy malos el año pasado, incluso y esa exigencia del Bernabéu que siempre ha asistido, no la he visto, y eso hace que los jugadores tengan las jorjas tiesas, y ahora mismo no las tienen tiesas porque perciben otra cosa. Sí, lo que dice Fernando es muy cierto, porque lo que se percibe afuera es ver un grupo de jugadores en una zona de confort. Que pase lo que pase, están tranquilos. Que pase lo que pase, pareciera que no les duele. Hay una indolencia dentro de los jugadores del Real Madrid, que realmente duele. Y fíjate que yo no me voy a rasgar las vestiduras el día de hoy como madridista. Yo sé que madridistas, lógicamente como Fernando, que a pesar de la rabia, están dolidos porque la imagen internacional que mostró ayer, el Real Madrid, es un ridículo mayúsculo. O sea, jugadores que no corren, jugadores con una pasividad, jugadores con una displicencia, y pareciera que tienen que tener el agua hasta el cuello para tener una reacción. O sea, es un equipo más reactivo que activo. O sea, tiene que tener a los últimos 10 minutos colocándose un resultado adverso para poder realmente poner el pie al acelerador y mostrar capacidad luego de que caminaron en la cancha durante 35, 37, casi 40 minutos de la parte complementaria. Entonces, ya es una situación que sobrepasa cualquier nombre que esté en el banquillo. Si un jugador, una estrella, a nivel mundial como Vinicius Jr., no se motiva teniendo la camiseta del Real Madrid para poderle ganar un equipo de segunda división de España. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuál es el verdadero Vinicius? Se pregunta hoy el mundo, el que vimos hace 3 días enfrentando el Fútbol Club Barcelona, haciendo su partido, o el que vimos ayer con una displicencia que de 10 enfrentamientos de 1 contra 1 solamente pudo ganar 4 o 3 con un jugador de segunda división. Muchos me parecen, yo pensé que ha habido menos. Mira tú.
muchos me pierden. A mí, Fernando, me da la sensación de que efectivamente lo que cuenta Manuel es que no les importa perder, que no les duele perder a estos jugadores, ¿no? Es que yo creo que lo que te he dicho anteriormente, vete a lo que te he dicho, ¿no? Es que a lo mejor la realidad la tienen desesionada. Por eso te digo, te pongo el ejemplo este que es tan absurdo, ¿no? Y yo no digo que también en la sociedad cambia mucho. Antiguamente era un poco más duro todo esto, ¿no? Pero ahora mismo estos jugadores salen a la calle y la gente se deshace en elogios, fotos y demás, cuando ahora mismo yo creo que la gente está bastante cabreada por lo que sucedido ayer. Pero entonces al final lo que percibe ese futbolista es que es Dios, estrella, todopoderoso. Entonces, y bueno, y volvemos a, bueno, pues sí, con lo de ayer no pasa nada, entiendo yo que el Bernabéu reaccionará, porque es un partido de liga, y porque es una buena, y porque hay gente que es, bueno, muy seguidora del Real Madrid. Pero seguro que otra gran mayoría de la gente que van allí, pues, bueno, pues lo que se ha convertido también un poco el fútbol, ¿no? Y la globalización, ¿no? Gente de fuera que van a ver un poco, pues el ambiente, tal y cual, pues no reaccionarán, porque no están muy al día a día, ¿no? Salvo lo que se consume por redes, se consume por televisión, la vida tan estupenda que tienen, que al final es otro concepto aparte del deporte o del sentimiento del madridista, ¿no? Entonces, esta vez será importante la pitada porque es más gente campeonato doméstico de aquí, pero esa presión que ejercía el Bernabéu desde hace muchísimo tiempo, y no te hablo de hace 30, 40 años, te hablo desde hace 15 años o 10 años de atrás, es que ha desaparecido. Ha desaparecido, y entonces la percepción a lo mejor no la tiene el futbolista, y está equivocada. Está en un sitio en el que no va nadie a los entrenamientos, ¿eh? Que les pueda, pues, a lo mejor, pues, bueno, pues decir que lo están haciendo mal, no tienen contacto con absolutamente nadie, salvo el día que van a jugar un partido, y pasa exactamente lo mismo, porque ayer salen del terreno de juego, y camisetas, autógrafos, tal. Entonces, yo creo que esto al final, no sé, creas a un monstruo, y es lo que está pasando. ¿Cómo hacer para explotar esa burbuja? No es la pregunta que se hace el mundo. ¿Cómo hacer para explotar esa burbuja? Se tocó fondo ayer. Realmente el madridismo. El Real Madrid tocó fondo. Tocó fondo ayer. Claro, me da miedo pensar que no, que esto no es el fondo. Y mira lo que queda. Y mira lo que queda. Si esto no es el fondo, Manolo, ¿qué es el fondo? Porque te levantas muy temprano por la mañana, empiezas a leer no solamente los diarios de España y ves una polémica polarizada. El técnico, la convocatoria de Arbeloa, que todavía responsabilidad y culpa de Xabi Alonso, que dejó el equipo destrozado físicamente. La situación de los jugadores, la indolencia de los jugadores, la pasividad. Pero a la final hay que caer en un bien común que, ¿cuál es la solución de este Madrid? Porque cada vez la involución es mayor, cada vez el ridículo es mayúsculo y ya perdió 2 competiciones en 3 días. O sea, ha sido eliminado de 2 competiciones en 3 días. Sí, le queda Liga y Champions. Tiene el fondo físico para aguantar, para recuperarse, para que Arbeloa haga una micropretorada y esto realmente pueda mejorar. El paciente pueda salir de terapia intensiva. Madre mía, yo tengo una cosa, el tema del físico, que ahora es lo más manido. Sí, yo desde principio de temporada, hablo de programa del Chiringuito, siempre lo he dicho. Digo, a ver, el Madrid va a caer, y aquí te lo he dicho muchas veces, el Madrid va a caer físicamente, no sé si en enero, no sé si en febrero, no sé si en diciembre, lo he dicho por decir por pasiva, porque es imposible que un equipo con 2 semanas de pretemporada para poder afrontar el primer partido oficial. Fueron 2 semanas exactamente, creo que fue un 7,
y empezaron un 14 o no recuerdo. Fue 2 semanas o menos de 2 semanas. Dije, es imposible que ese equipo no se resienta y que tenga un bajón físico, el cual va a llegar en estos 3 meses que te he dicho. Bueno, ha llegado y está con nosotros. ¿No? Ahora, al poder hacer una mini pretemporada, como dice Manolo, a ver, es complicadísimo. Eso se tiene que hacer mucho antes porque al final yo siempre lo he explicado como de una forma absurda para que la gente lo entienda. Es como cuando el que llena el depósito se llena a principio de temporada con esas pretemporadas que antes había, que ahora ya no existen. No me digas por qué. Porque lógicamente vuelvo a hablar de lo mismo de la globalización. Vuelvo a hablar de esas giras que se hacen que bueno, que sí que son muy lucrativas, pero que al final son muy dañinas para el propio futbolista a la hora de tener ese tanque o ese depósito lleno para afrontar toda la temporada. Por eso muchos equipos se caen, independientemente de que se caigan, que suelen caer todos haciendo incluso la pretemporada. En el periodo invernal se hace una mini pretemporada que ya tampoco se puede hacer porque tenemos la Supercopa de España, con lo cual lo imposibilita. Entonces, dime cuándo tú se va a hacer esa imposible. Es imposible, hombre. Se pondrán más a tono. Tienen los herramientas, tienen todas las ayudas posibles para que lógicamente su condición física mejore. Pero no va a ser una condición física excelsa, o que veamos que es un cambio de 180 grados. Es imposible. Si no se puede hacer ese pozo físico por lo que está explicando Fernando, hay gran parte del mundo del madridismo que se pregunta también, después de este cachetazo, tic-tac, ¿por qué no se ficha tic-tac? Yo sé que vamos a caer en el cliché de que el Real Madrid no acostumbra en el mercado invernal a hacer una apuesta fuerte y mucha gente va a saltar a decir, ¿pero a quién? Pero, ¿por qué no mover el mercado? ¿Por qué no salir a buscar una solución? ¿Por qué no darle un poco más de herramientas a Arbeloa para que muestre algo distinto? Hay que darle armas al entrenador. Como decía Yusp ayer comenzando el programa, Arbeloa, es imposible los milagros en el fútbol. Imposible. Yareloa no con un solo entrenamiento no va a ser Harry Potter con una varita mágica de llegar y cambiarlo absolutamente todo y que el equipo físico y futbolísticamente hubiese mostrado algo distinto más allá de que tenía al frente un equipo de segunda división de una división menor. Ahora el mundo se pregunta, Fernando, con toda sinceridad, más allá que no acostumbra al Madrid a dar un golpe sobre la mesa de mercado vernal, pero con la crisis que tiene, o sea, tonto es en el mundo al que se tropieza siempre con la misma piedra. Sí, pero no es menos cierto que cuando hay no te hablo de Real Madrid, te hablo de cualquier club del mundo, y anoche lo dije, cualquier club del mundo, cualquier trabajo del mundo. Cuando hay un cambio de un jefe, la reacción por parte de los empleados o de los trabajadores. Me explico, cualquier club del mundo, cuando hay un cambio de entrenador, al día siguiente o al partido siguiente, la reacción es inmediata. Sí, por lo menos de actitud, por lo menos de ganas, ganes o pierdas. Pero, y es que eso no ha pasado. Y eso es lo que más me llama más la atención. Aunque ayer me decía José, no, pero eso es una pregollada, y desde luego que lo es. Por eso me llamaba la atención de que no ha habido ni un atisbo de cambio de actitud, de cambio de mejorar. O sea, y a mí eso me llamó atención, porque yo, y creo que lo dije aquí, cuando fue el récord absoluto que hemos tenido, y con la post-rueda de prensa la reacción va a ser sí o sí, porque pasan todos los equipos. Porque ¿qué quieren hacer los menos habituales? Demostrar al entrenador que se estaba equivocando el anterior entrenador y ves ayer a Maston Toru, ves a Güler,
ves a Erunín, ves ayer a unos cuantos futbolistas que supuestamente tienen que dar un paso al frente, o Vinicius, o quien sea, o todos, incluso los que son habituales para decir, oye, que yo exactamente igual que yo era titular, porque mira que me lo merezco, pero es que no pasó nada. Sí, el síndrome de demostrar el nuevo jefe. O sea, esto pasa en todo, en todas las profesiones. Ya si nos ponemos así, todos sitios. Porque ayer, Juan me decía, yo estoy aquí, si me toco las narices un día, 2, 3, pues el cuarto día, yo cebolla escucha, traigo y trago. Pero si ese otro tertuliano, o esa otra persona que sustituye a Juan Marí de quien sea, sigue haciendo lo mismo. Sí. El Dago Lorenzo se ha suscrito. Muchas gracias, Dago. Muchas gracias. Vamos a leer a todos 20 meses. Saludos a toda esa gran familia desde Florida. ¡Qué bueno! Husky Sigariano dice, Chique, esto no será por el Mundial, porque si no, no lo entiendo. Vale, te compro que no tenemos la misma calidad, pero no tenemos calidad para ganar al Albacete. Hombre, un desgaste físico, un ahorro de gasolina se va a ver por el Mundial, evidentemente, pero se va a ver en todos los equipos. Se va a ver en el Barça, se va a ver en el Bayern de Múnich, en el Chelsea. O sea, esto no es excusa solo para el Madrid, no es que hay un Mundial, entonces están reservando. Esto va a pasar en todos los equipos. Pero escucha, no, pero ahora mismo, a estas alturas, yo creo que nadie está pensando el Mundial. El Mundial empezarán a pensar a partir de abril, marzo, abril, pero ahora mismo la gente no piensa en el Mundial. El Mundial todavía queda muy lejos. O sea, ahora mismo nadie está pensando en el Mundial. Ahora mismo en el Mundial se empezará a pensar, y dependiendo de cómo vaya la trayectoria del club, pues a partir de abril, a partir de marzo, abril, puedes empezar a pensar un poco, depende cómo esté la situación del club o las perspectivas que tiene a nivel de títulos. Ahora mismo es imposible que nadie esté pensando en el Mundial, hombre. No creo, pero bueno. Escúchame, yo como ya no entiendo nada, pues a lo mejor llevan empezando desde que empezó la temporada. No tengo ni idea. Víctor Tomé dice, ¿cuánto se echa de menos Ancelotti en el Real Madrid? ¿Cómo sabía que en algún momento se iba a decir esta frase? Cuando despidieron a Ancelotti, yo decía aquí el madrismo en algún momento, no sé cuándo, se va a echar de menos Ancelotti, que con Ancelotti también se comenzaron. Fue ahí, fue donde se empezaron a ver las primeras pinceladas de esta crisis, ¿no? Sí, claro, estos jugadores tampoco, el último año con Ancelotti no corrían. Con Ancelotti, ni con Arbeloa, ni con Ancelotti con toda la calle velocidad que le correspondía, se sentaba en una comparecencia de prensa. ¿Y cuántas veces Ancelotti en su último año no dijo que a los jugadores le faltaba intensidad? Sí, desde el minuto 1 del primer partido contra la Mallorca. Desde partido. Ese fue el primero que vio el diagnóstico de lo que está pasando. ¿Y a quién acabaron echando? Ancelotti, al mejor entrenador que se ha sentado en el banquillo del Real Madrid. Acabaron echando, diciendo y señalándole que era su culpa. Yo veo, mira, comenzamos, sí, pero comenzamos el Sport Plus. Y Fernando dijo algo que yo quiero volver a colocar. No hay que ser reiterativo pero hay jugadores desmotivados. Yo no sé qué pasa. Yo no sé, pero hay lo que no entiendo, Manolo, que están desmotivados. ¿Cómo puedes estar desmotivado ganando millones en el Real Madrid? Estás en la élite de tu profesión. Estás en lo mejor de lo mejor. Porque son jugadores de fútbol que lastimosamente, Quique, viven en una burbuja y hay jugadores. Hay jugadores en el Real Madrid que tienen la barriga llena y que, aparte de todo,
tiene un círculo, que en vez de ayudarlo, tiene un poco de aduladores, los jugadores al lado que así jueguen mal, así fracasen con el Real Madrid, termina el partido y le dice, eres el mejor. Ahí está el problema. Carlos Guerra, saludos a Manolo Dávila, Orgullo del Táchira, tu equipo. Orgullo del Táchira, abrazo. Por aquí dice, Ewi, ¿dónde está Evoy? Llega en más o menos 50 minutos. Vale, está hablado. No es que llegue tarde, no es que llegue tarde. Ah, vale. Ey, llega en 50 minutos. Está hablado, ¿eh? ¿Alguien sabe si está bien? Está bien. Tranquilidad. Dará la cara. Vamos a hacer ahí una pausa con este tema y volvemos, evidentemente, porque es el tema, estar hablando todo el Sport Plus. Somos 5,000 y no son ni las 12:15. Increíble. Es semana de récords. Increíble. Clavados. 5,000. Sí. 5,020. Pero hay una noticia muy importante en Sevilla. Está Gonzalo Tortosa ahí que nos cuente rápidamente qué ha pasado, dónde está y ahora seguimos. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. No sé si habrá muy buena cobertura, perdón, pero estamos aquí en el aeropuerto. Hay una noticia muy importante, Quique. Sí, aquí en el aeropuerto de Sevilla, donde acaba de aterrizar Sergio Ramos, René Ramos y su abogado deportivo, Julio Sen, acaban de aterrizar aquí en Sevilla para reunirse con las familias, con los accionistas del Sevilla Fútbol Club, como ha ido contando Juanfe, intentar comprar el Sevilla. Como digo, última hora muy importante, acaban de aterrizar aquí en su avión pegado. Han venido desde Madrid esta mañana y tienen programadas reuniones en estos días, incluso hoy. Ahora vamos a ir en buscas para comprar el Sevilla Fútbol Club Sergio Ramos, que viene con todo, como digo, que ha aterrizado junto a su abogado que le lleva todas las cuentas para intentar comprar el Sevilla. Esto es notición en Sevilla. Gonzalo, muy pendientes a este tema. Sí. Noticia importante porque que venga el propio Sergio Ramos, que venga junto a su hermano y que venga junto a su abogado aquí para reunirse él mismo, presencialmente, con todos los accionistas, con todas las familias que ahora mismo tienen el Sevilla en su poder para intentar club. Obviamente, es un paso muy importante en esa compra de Sevilla, en esa venta de las acciones, y como ha ido contando Juan Sergio Ramos, ha hecho una oferta muy importante. Quiere comprar el club y obviamente esto es un paso más. Muy bien, Gonzalo. Quiero decir que no hay imagen porque lo hemos intentado, pero los Ramos son astutos con este tema. Y bueno, ha sido complicado tener imagen. Podemos confirmar al 100% que Sergio Ramos y su hermano han aterrizado en ese avión privado, también junto a su abogado Julio. Sé que también estuvo ya en el Real Madrid y que le lleva todas las cuentas al sevillano y que van a reunirse, como digo, con la familia del Sevilla para intentar comprar el club. Pues noticia brutal en Sevilla, muy pendientes al Instagram del Sevilla, que es Chiringuitos, Sevilla FC, ¿no? Chiringuito Sevilla, Sevilla, tal cual. Vale, pues, Chiringuito Sevilla en Instagram y, pendientes, muy pendientes. Cualquier cosa entras para contarnos, Gonzalo. Gracias. Hasta luego, familia. Hasta luego. Bueno, vamos a leer aquí a la gente de YouTube, ¿vale? A la gente de Twitch también. A la gente de Facebook de The Kick, Hay muchos jugadores que no quieren correr, dice Jesús. Vamos, hoy tenemos que centrarnos mucho en el chat. Manolo Fernando, creo que es importante que la gente se desahogue, ¿no? Y también vamos a permitir que los culés, bueno, están disfrutando. Es un momento que están disfrutando. Arbeloa quería sacar pecho de la cantera y lo reventaron. Un grave error. A Mauri, ¿cuánto de ventajista es esto, Fernando?
Con todo respeto aquí a nuestro amigo Amaury. Pues yo creo que lo único destacado, lo único positivo de ayer es precisamente la cantera. Te he dicho un ejemplo muy gráfico, ¿no? De lo que fue ayer ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Ese gol, los últimos minutos, el del empate, el que daba acceso a la prórroga. Ese salto de cabeza, tú si analizas, son solo dos los jugadores del Madrid que saltan y que van a muerta por ese balón, y son Gonzalo y Palacios, dos chicos de la cantera. O sea, yo creo que eso lo resume todo, ¿no? A ver, la cantera ayer no se le puede responsabilizar de nada. Es más, yo creo que fue lo único positivo, o si sacamos algo destacado de ayer, es eso. Lo demás es todo pues desastroso. Con lo cual, a ver, no sé la intención del mensaje ese, no sé la orientación del que lo manda, pero aquí a la cantera. Más, yo creo que la cantera va a tener, si fuese Arbeloa, que creo que lo va a hacer, listo, más protagonismo y seguirán teniendo protagonismo. Yo creo que más que señalar a la cantera. La pregunta es, ¿hizo ruido la convocatoria? Cuando ceó la convocatoria, y varios jugadores que quedaban en Madrid, esperada, pero habría que preguntar. No estaba los. Yo sí soy. Digo, mira, pues al final la convocad y escucha, y es lo que tendría que empezar a pasar ahora, para que la gente supiese realmente, y yo entiendo que Arbeloa diga que es el responsable, porque es lo que toca decir, ¿no? Porque tiene que recuperar esa plantilla. Pero más adelante, escucha, en esta convocatoria, a ver, Mbappé no fue porque tenía esta lesión y no estaba en condiciones. Bellingham estaba cansado y no podía viajar porque, o sea, que se diga qué es lo que ha pasado con esos que no han viajado, que es que no pasa absolutamente nada. Es más, yo creo que es sano incluso saber por qué esos jugadores no han viajado. A Rodrigo tenía molestias, aunque se lo inventen, pero que lo digan, porque aquí nadie sabe por qué no han viajado eso. Se presupone que ha sido por decisión, del entrenador. Entiendo yo que no es decisión del entrenador, es que no ha podido utilizar a sus jugadores para ese partido porque no estaban en condiciones o no podían ir por lo que fuese. Entiendo yo, pero entiendo yo también o demando que se nos explique, o mucha gente también puede decir que es una declaración de intenciones que muchos de estos jugadores están destrozados físicamente. Puede ser. O sea, por eso te digo, puede ser. Por eso te digo, no tengo la certeza para poderlo reafirmar, ni soy yo quien para confirmar esta información, porque a la final son especulaciones. Pero el Real Madrid como institución gigante a nivel mundial no tiene que arpe a ello lo que dice Fernando, lo tiene que informar. Y aparte, la gente quiere esa información. La gente quiere esa información, demanda esa información y necesita esa información para saber con quién se está jugando una temporada, que puede ser muy complicada, en la que ya se han perdido los títulos, en la que ayer, por ejemplo, hubo una cosa que no me gustó en la charla, en la rueda de prensa de Arbeloa, ¿no? Que dijo que esto no es un fracaso, que el fracaso viene. No, esto es un fracaso estrepitoso. Perdóname. El quedar eliminado de cualquier competición, el no ganar incluso el trofeo Bernabéu en el año que sea, es un fracaso y es desastroso para el Real Madrid, y estamos hablando de la Copa del Rey, con lo cual, con el fracaso llega la victoria. Esas frases, que son bueno que están, pero se contradice con la misma que dijo en la presentación, que aquí solo vale ganar, ganar, ganar. Como solo vale aquí ganar, ganar, ganar. Esta derrota se merece todos los adjetivos negativos que hay. Es ridículo, es una vergüenza, es un fracaso, es todo lo malo que pueda existir. Está en esta de derrota, Manor, es que no hay otra. A ver, yo voy a con el tema de Arbeloa, yo voy a dejar claro una cosa. Para mí, no tiene responsabilidad absoluta porque no va a cambiar absolutamente todo en un entrenamiento.
Eso es muy difícil. Con el equipo que haya puesto, con el equipo que puso ayer en cancha, yo creo que tiene el nivel suficiente para haberle ganado a este rival. Pero te voy a decir una cosa, hizo mucho ruido lo de la convocatoria, la desinformación. ¿Por qué tanto jugador no viajó? Jugador importante, y no solamente para que fuesen titulares, sino para en un momento del partido mirar al banco y tener ese tipo de jugadores de jerarquía para que te solucionen momentos puntuales el partido, y tampoco estaban Manolo. Eso se entendía como que venían de Arabia. Bueno, se entendía, pero fíjate que te digo que no para que fuesen de arranque. O sea, yo no te estoy diciendo que tenga que llevar a los venían de Arabia y podía a los Carrera que, o sea, yo no te digo que vayan de titulares. Sí, dosifícalos, pero llévalos y en un momento tan complicado, mira el banco y tienes este tipo de jugadores. Mbappé, no lleves a Bellingham, tú tienes que ganarle a no, en eso estoy claro. Tienes a Vinicius, a Mastantuono, a Ceballo, a Ardajer. Hay que ganar al Albacete, ¿no? Pero yo eso no te lo discuto, Kik. Soy aparte, y aparte, es que los que ganar Albacete, es que seguir, la competición, es que quedas eliminado la competición. Ya no es ganar Albacete o empatar, no es que es pasar a la siguiente ronda o quedar eliminado. O sea, que es que en Madrid, en 2 eliminatorias, aparte que ya el prejuicio ya no solo de imagen, ¿qué es lo más importante? El perjuicio económico tiene esto, porque al final, al siguiente eliminatoria, cuacordo de final, donde haya partido en casa y fuera, con lo cual, ya eso conlleva taquilla, que nos olvidamos que una taquilla del Real Madrid a lo mejor son 6-7 millones de euros. Gracias a Jimmy C5 aquí en YouTube, que nos ha donado, nos ha mandado una donación. Muchísimas gracias. Buenos días desde Miami. No creo que sea hora de culpar a ciertos jugadores. El mal es el físico. No deben culpar a la plantilla. Pero claro, los jugadores los responsables de no estar bien físicamente. Una cosa unida a la otra. Si es el físico, es porque el jugador no se ha puesto a tono físicamente, independientemente que el entrenador anterior presupongamos que no lo hacía adecuadamente. Pero todos estos jugadores saben perfectamente y tienen cada uno en su casa, aparte, un preparador físico, un rehabilitador, un sinfín de cosas, aparte de las herramientas, aparte de las sensaciones. El mismo deber que a lo mejor no está poniéndose a tono, pues reviértelo tú que eres profesional. La culpa ayer fue de Lunin. ¿Cómo puede quedarse mirando al balón? Dice aquí Asbonsai. Eladio Cofrade dice, Chique, ¿vas a pedir perdón por las predicciones que he visto ayer? Hombre, no voy a pedir perdón por un pronóstico. ¿Qué pronóstico? Pues que ganaría el Madrid, pues como también lo apostaría él, como si hubieseis hecho una encuesta, el 90%, 100% hubiese dicho lo mismo. Claro. ¡Ay! Tengo que pedir perdón encima. No, por favor. Bueno, a ver, el principal problema de quien rompió este vestuario se llama Vinicius Junior desde aquel clásico. No es casualidad, y no me cansaré de decirlo. ¿Qué oportunidad tuvo en ese momento Xabi Alonso de retomar absolutamente todo, no? No, de retomar absolutamente todo y de... Incluso si puede ser más poder. O sea, es que yo cuando escenifiqué cómo hubiese sido lo que yo hubiese hecho, que es cogerlo delante de todos los futbolistas, decir, ve perdón, delante aquí de todo el mundo por esto que has hecho, por faltar respeto, y luego tú delante de él con él en medio, y contigo al lado, con todos los futbolistas alrededor, digo, bueno, Mini, ahora mismo, capitán, régimen interno, ¿cuánto es la multa máxima? 3.000, 4.000. Pues que sepas que te impongo esa multa a nivel interno nuestra, del régimen interno nuestro, y hacemos una barbacoa, tal y cual, pero que sepas que tienes que pagar el máximo y que sepas, y te lo digo delante todos tus compañeros,
que el fin de semana que viene vas al banquillo porque has faltado respeto, tal igual, y que sepas que voy a decir al club, que te impongan, va a ser una petición mía, que te impongan también una multa por haber hecho lo que has hecho, pero no pasa nada, seguimos igual. Venga, vamos, entrenado todos. ¿Sabes lo que hace el resto? Acojonarse. ¿Sabes lo que pasó por no haber hecho eso? Que perdió el timón del barco. Tal cual que el siguiente a Vinicio ha hecho eso, pues el siguiente lo hago yo. O sea, me vas a decir a mi Bellingham, a mi Rodrigo, venga, haz esto. Digo, pues si con este no pasa nada. Es un no. No se lo va a preguntar a Fernando, lógicamente, pero es una opinión muy personal. Pero, para mí, es un plantel el Real Madrid aburguesado. Aburguesado. Y cuando digo aburguesado, es porque no tienen la humildad suficiente para tener autocrítica y asumir sus errores. Es un equipo, es un plantel. Difícil generalizar, pero los caballos del Real Madrid, los jugadores de jerarquía, que tienen la barriga llena, que en su momento ya lo ganaron todo con el Real Madrid, hoy tienen una pasividad y da la sensación, el diagnóstico de ser una nómina y un plantel aburguesado. Sí. Bueno, también la preparación que trajo Xabi Alonso a que el Ramarí acabe así, ¿eh? No, lo que ha hecho Xabi Alonso es a lo mejor el preparador físico. No hay un problema físico, pues el preparador físico de Sabonso no ha estado a la altura para que ahora, en pleno enero, los jugadores no estén. Sí, pero es que no estamos hablando algo de responsabilidad también. Evidentemente, que no ha planificado un inicio de temporada como tenía que haberlo hecho. Lo dudo. Permíteme que lo duda. El cualquier preparador físico, con tan solo 2 semanas de poder acometer esta perora física, hubiese tenido el bajón físico que están teniendo ahora mismo. No sé si en diciembre, en enero o en febrero, que si continuará o no continuará. Está claro que la pueden acentuar, la pueden disminuir. Pero el bajón físico iba a llegar porque llegan a todos los equipos cuando llega a esta parte de la liga. Por eso se hacen esas mini pretemporadas en el periodo invernal. Cuando los equipos pueden hacerlo. Cuando no tienen prácticamente tiempo es más complicado. Pero, insisto, que las pretemporadas le estamos perdiendo el respeto. O le estamos perdiendo la función que tenían las pretemporadas. Las pretemporadas no se hacían por gusto. No te ibas ahí un mes concentrado a la montaña a correr y a llenar el depósito y a reventarte. Era por algo. Y eso ya está desapareciendo y estamos viendo estos bajones físicos continuamente. Y encima si no has tenido ni tiempo de pretemporada, porque es imposible que un equipo prepare una temporada entera con 2 semanas de preparación previa a. Es imposible. Imposible. Es imposible. Entonces, yo eso hace tiempo lo dije. Pero claro, siempre estábamos con el rollo de nada. Tal vez, siempre hablamos de tal. Es que el equipo físicamente no va a estar. Y por mucho que ahora llegue Pintus, podrá mejorarlo un poquito. Pero mejor ¿por qué? Porque Mbappé ha sido el único jugador que de manera personal se ha preocupado por este tema. Y en su momento hizo unos trabajos específicos para poder recuperar su estado físico. El tema de Mbappé. Yo también te digo una cosa. Mbappé específicamente, a la hora de hacer goles, a la hora de este año es bastante mejor que el año pasado, porque el año pasado fue metió muchos goles. Pero la primera parte de temporada fue malísimo. Y la segunda también me apuras, y este año está muy acertado de cara a gol, pero sigue teniendo apariciones esporádicas específicas. Yo no sé, lo del otro día de la final. 10 minutos, no sé si estaría tocado o no tocado, pero si tú juegas y sales, es que estás en condiciones de jugar, aunque sea 1 minuto, 5, 10 o 90. Los 10 minutos que hizo Mbappé fueron lamentables. Está a punto de entrar Marcos de la Rocha desde Valdebebas. Vale, para ver qué movimiento hay en Valdebas, cómo ha amanecido Valdebas.
Ya veíamos también la llegada de los jugadores con las horas de llegada, ¿vale? En torno a hoy, es un día. Hoy es un día para que se paren y le pidan disculpas a la gente. No se va, no lo van a. Hoy es un día para que bajen el vidrio y pidan disculpas. Esto es Rockstar. Manolo Dávila, qué iluso. No, no lo sé, pero esto es un día para que le pidan perdón a todo el madridismo. No tienen ese orgullo, Manolo. No, no, no. El orgullo no tienen esa humildad y por eso es que no asumen sus errores. Van a correr, van a huir. Hoy estaba recordando yo que en mi época, cada día, no un día o 2 de la semana, cada día comparecían 2 o 3 futbolistas ante todos los medios y ante las preguntas indefinidas que quisiesen hacer. Hoy sería un día de esos y a lo mejor de comparecer en rueda de prensa. Espera. Sí. Un segundo. Sí. Vale. Es sobre todo lo que dice Fernando. No. Hoy es el día de dar la cara y ayer me encantó a mí Carvajal. El Madrid no iba a sacar nadie en zona mixta y sacó y levantó la mano Carvajal diciendo, yo voy a dar la cara y voy a hablar. Yo citaba. Tan difícil eso, tan complicado. Es. Pero fíjate que yo citaba hace un instante. Bueno, en la situación que Mbappé ha sido el único jugador que en su momento con el bajón que tenía, se preocupó en hacer un trabajo individual, personal, físico, para poder recuperarse y estar a punto, porque yo aquí me voy a aferrar a la información. Cuando aferrar a la información, yo voy a aferrarme a la información de Eduard Aguirre. ¿Cuántas veces en el programa ha informado que estos jugadores llegan al previo del Real Madrid, entrenan y se van, llegan a la hora justa y se van? No hacen un trabajo personal. Si el jugador, el atleta, porque hoy en día los jugadores del fútbol son atletas, saben de que físicamente no están a punto porque no se hizo una pretemporada adecuada, porque el Fistul, el calendario no lo permitió, porque está en el Mundial de Clubes. ¿Por qué no se quedan trabajando? ¿Por qué no? ¿Por qué un jugador importante del Madrid no ha sido un trabajo personalizado para tratar de recuperar? Porque es su prestigio. O sea, la barriga llena tanto tienen estos jugadores para darle realmente igual. Vamos a sonreír un poco. Manolo Dávila. Ayer hicimos un 7,8 de ser. Vamos hoy que estoy aquí para ver a la campanita. Increíble. Yo también. Campanita. 7,8 de ser, amigos. ¿Qué está pasando? Increíble. Atención, 16,9 en Cataluña. Increíble. 16,9 en Cataluña. Vamos, qué increíble, o sea, llegó a tramos de 25,4% de ser en Cataluña, 10,6 en Euskadi, 9,8 en Valencia, 11,8 en Navarra, 11,7 en Murcia, 5,7 en Madrid. Brutal. 7,8 de media de ser anoche, el mejor dato desde mayo de 2024, más de 120.001 personas amigos viendo el directo en Chiringuito Live. Increíble, histórico. ¿Y a quién tenemos? A Marcos de la Rocha en Valdeebas. Volvemos con la atención. Era una pequeña pausa para sonreír un poco, que creo que es importante. ¿No, Manolo? Los números están ahí. Hay que celebrar importante. Punto caliente. Madre mía. Y tan caliente, Manolo. Ahí está Marcos Rocha. ¿Qué tal, Marcos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, familia. Esta es la imagen que todo el mundo quiere ver hoy, la imagen de la salida de los jugadores. La vamos a tener aquí, todas las imágenes aquí en directo en el Twitch del Chiringuito. Ha llegado a partir de las 9:20. El entrenamiento empezaba a las 11 y a las 10 tiene que estar todo el mundo dentro. Ha habido muchos jugadores que han entrado por atrás. Asensio ha entrado por atrás, Curto ha entrado por atrás, Mbappé, Fede de Valverde. ¿Vale? Y bueno, por delante tenemos lo que ha pasado por aquí. Tenemos lo que ha pasado por delante.
tenemos aquí todas las imágenes que las tenéis por ahí. Vale, caras bastante largas, evidentemente, después de lo que pasó ayer. Para poner en contexto, perdona, Marcos, que te interrumpa, para poner en contexto la puerta de atrás. O sea, en Valdebás, en la ciudad deportiva, hay dos puertas. En la que está Marcos de la Rocha, que es la de la principal, la CL, la de la rotonda, claro. La atrás, que es la que va por la M11 efectivamente, que es más pues está la puerta del primer equipo. Se supone que por aquí solo pueden entrar los jugadores del primer equipo, es una puerta más accesible para ellos, pero está la otra puerta donde no suele haber prensa y donde si pasas por ahí, pues seguramente te escapes. ¿Qué jugadores? Repítenos, ¿qué jugadores han entrado por la puerta de atrás y si suelen entrar, por la principal? Mbappé entra por atrás, que entra todos los días por atrás. Lunin, que ayer no tuvo una gran actuación, ha entrado por atrás también. No ha entrado, y suele entrar por donde estás tú. Sí, suele. Fede sí que suele ir por atrás. Tchouaméni ya ha entrado por atrás. Es muy raro que Tchouaméni vaya por atrás. Sí que es verdad que ayer no fue a jugar el partido. ¿Qué son detalles esto? Esto es importante saberlo. Esto es información, no es ninguna tontería. No, totalmente. No quieren dar la cara directamente, no quiere que se le vean, no quiere que Marcos de la Rocha le grabe y el primero en llegar Ceballos. 9:20. Dani Ceballos es el primero en llegar después de Bueno, que Dani Ceballos, porque ayer es que Nini calentó. Y lo que se necesitaba era un jugador de las características o de la posición de Dani, no decir de las características, decir de la posición de Dani Ceballos específica, que es que Nini tuvo tan solo 1 minuto. O sea, me llamó poderosamente la atención. Sinceramente, no sé cuál es la situación de Dani, no sé qué es lo que está pasando con Ceballos, pero es que ayer ni participase fue bastante llamativo. Una cosa que me han contado y que me ha llamado bastante la atención es que ayer Saba Alonso estuvo aquí por la tarde en Valdebebas y coincidió con Jude Bellingham dentro porque Jude no apareció en el entrenamiento. De por la mañana no aparece con el resto de jugadores que sí que vinieron. Por ejemplo, Rodrigo no viajaba, pero vino por la mañana, ¿vale? Bellingham, no sé por qué, pero en vez de venir por la mañana, vino por la tarde, y eso de las 5 de la tarde o así, entró Xabi Alonso aquí y salió sobre las 6:10, y coincidieron dentro Sa Alonso con Jude Bellingham. El único jugador que quedaba del Madrid era Woody, que vino aquí. Vino acompañado de una persona de copiloto, y no sé, a lo mejor si habría dejado algo o no sé el qué. Pero Saba Alonso ayer estuvo en Valde de TR cuando ya el equipo había viajado y se había marchado a partir de las 12:30. El bus se marchó y más tarde vino Xavi. Marcos, luego volvemos a conectar contigo. ¿Vale? Está José Álvarez ahí esperando, porque también sí estoy escuchando por atrás. En Santander, hoy, Racing Barça, también en Chiringuito Live, a partir de las 8:30. Marcos, es una sesión típica de recuperación, ¿no? Los que no han jugado y que entrenan. Sí, claro. Al final, titulares harán algo más de recuperación. Los que están tocados también es seguramente gimnasio, y los que no jugaron nada, imagino que trabajo de cespear en un ratito, el club dará el parte de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Hay imágenes por ahí. He visto que Mbappé estaba ya por el gimnasio y tal. Mbappé creo que no ha saltado al campo, así que ahora nada darán el parte, tendremos esa información y todas las salidas las tendremos por aquí. Así que todas las imágenes las vamos a tener aquí en directo en el Chiringuito. Genial. Gracias, Marcos. Ahora hablamos. Nada, gracias a vosotros. Chao. Trabajazo. Punto caliente. José Álvarez ahora. José, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Buenos días. Qué risa, ¿no? Fernando, qué serio estás. Fernando, ¿has dormido poco, José? Vengo de... He dormido poco. Ah, yo también. Yo también. Sí, lo que pasa que claro, yo no tengo que me qué. A ver, pues mira, hoy, más que por el sol, es por el aire, porque estamos aquí en Santander, y es verdad que se acaba de nublar. Hacía sol esta mañana, pero hace bastante airecillo. Entonces, claro, hay que protegerse. Pero te noto embajonada, Fernando. No, un poco, ¿no? No, Perre, José, yo creo que es una obviedad, ¿no? Que contento feliz no lo estoy. Entiendo que tú lo estés. Pero bueno, escucha, no es menos cierto que, bueno, esto va, por esto es cíclico. Son picos de sierra. A veces estás arriba, luego estás abajo. ¿Qué te voy a contar a ti si hace nada estabas en lo más profundo del barro y ahora estás, bueno, asomando un poco la cabeza? Hoy tienes un partido. Hoy tienes un partido contra el líder de la segunda división. Entiendo yo que después de ver lo que pasó ayer, saldrán incluso un poco más con las orejas tiesas los jugadores del Fútbol Club Barcelona para que no pase lo que le pasó al Real Madrid. Entiendo yo. Con lo cual, bueno, le sirve de ejemplo, o le puede servir de ejemplo al Barça, con lo cual ha dado las gracias. Eso. Por supuesto. Eso por supuesto. No hay que fiarse de nadie. Yo soy el primero que lo digo y que lo decía ayer en el Albacete Madrid, que cualquier equipo, es más ya, un segundo, a lo mejor un primera red, ya dices, oye, baja bastante el nivel, pero un segunda es complicado. Es el campo del Racing, el campo líder, una ciudad que bueno, hemos estado dando un paseo esta mañana, haciendo un reportaje, tiene ganas de fútbol, preciosa. Mira, me voy a dar la vuelta. Sí, me voy a dar la vuelta porque va a llegar el Barça y aterriza aproximadamente hace 20 minutos. Pero claro, del aeropuerto aquí hay 15. Pero de la vuelta a unas escaleras, ya no salgo más con unas escaleras. Macho. Bueno, están aquí, esto es que, la vuelta me a una escaleras. Van a subir los jugadores del Barça ahora. Conozco perfectamente eso. Tiene unas vistas del otro lado. Tiene unas vistas maravillosas y aparte, me han dicho, es el más caro. Sí, el más caro Santander. Señorial, muy señorial. Está al lado de la casa de los dueños del Santander, o sea, es una barrio. Exacto. De Botín. Sí, exacto. Lo visto, el Barça a punto de llegar a su dicho, he dicho lo de caro. Fernando, pues sé que tú te mueves bien. Estarán ahora, José. Los jugadores incluso más motivados o más, con la alerta, mejor dicho, con la alerta de, oye, que nos puede pasar lo mismo. Además, el Racing es un rival más complicado que el Albacete, diría yo. A priori, sí, por el primer clasificado de la Liga Hypermotion. Y esta es la convocatoria en pantalla, José. Sí, entra, Cancelo, que lleva solo un entrenamiento. Pero es verdad que es un día idóneo para darle algún minuto, si el resultado va pues a favor, o es favorable. Porque hay que recordar que Cancelo no ha jugado muchos partidos esta temporada en Arabia, y tiene que ir cogiéndose poco a poco. Pero bueno, se trae a todo Hansi Flick, se trae a todo lo que tiene. Es verdad que va a rotar en la alineación inicial, pero como vea la mínima complicación en el descanso, el minuto 60, meterá lo que haya que meter para ganar. Hansi Flick quiere ganar la Copa, quiere ganar absolutamente todos los títulos y vamos a ver, ya te digo que va a ser un partido complicado y que el Barça está muy concentrado y para nada confiado. Para nada, ¿no? Claro, más después lo que pasa ayer, ¿no? Después lo que pasó ayer, ¿no? Pero el Barça con respecto al Madrid tiene una diferencia y es una diferencia obvia. Tiene un entrenador que ha sabido enchufar al equipo, tiene un entrenador que ha sabido
pues, aglutinar en base a un mensaje, a una plantilla. Parecía que se le podía escapar un poco a principio de temporada y lo ha subido retomar. O sea, esa es la realidad. Entrado. Y Fernando ayer dijo algo muy importante, que es que el Barça, y no sé, no es utópico, es una familia. O sea, tú ves a los desplazamientos, o ves Arabia, los viajes, todo, y ves cómo viajan los amigos. Las familias de los jugadores, se juntan todos. Los jugadores entre ellos son muy amigos. Muchos se vienen de la cantera, obviamente, pero los que llegan. Tú viste ayer a Cancelo entrenar. Estuvo hace 2 años, pero el que no lo conocía también lo recibió como si lo conociera años. Es decir, es muy fácil estar dentro de este grupo y es un grupo muy unido. Y eso es una familia. Al final, todos quieren lo mismo. Todos sienten es la grandeza, es los grandes equipos. La grandeza es conseguir esa unión y conseguir esa sinergia, llámalo de que el que está incluso en el banquillo, esperando su momento, tiene ese compromiso, tiene esa actitud, tiene esas ganas de que incluso el que está en el terreno nuevo de juego lo haga bien, porque es un bien común. Claro, o sea, eso es la piedra, sobre lo que todos giran un equipo o un deporte de equipo. Lo que pasa que, y vuelvo a decir, situaciones como la que han pasado los últimos años, los balones de oro, los debés, están haciendo que sea este deporte más egoísta, sea un deporte más de individualidades cuando curiosamente es un deporte colectivo. O sea, contigo estamos priorizando a lo mejor trofeos que están haciendo que ese germen de la individualidad, del egoísmo, del pensar en mí, se meta dentro de estos vestuarios y tiene que a un entrenador, que sepa esto gestionarlo. Por ejemplo, ya no es un balón de oro, es simplemente el récord de más goles en un año que tenía que superar a Cristiano. Pues quizás le son, exacto. Forzó en partidos que el Talavera no era necesario que estuviera Mbappé y luego le ha pasado factura de cara a 2 títulos en Q-días que no ha podido estar Ingo los 2. Mi época, y siempre lo digo, no es hace muchísimo tiempo, es hace tiempo, pero no muchísimo. Es que yo creo que nadie pensaba ni se preocupaba por el Brandorio. Nadie pensaba. Yo, en mi época del Málaga, cuando luego me tiré con el tiempo que estaba a lo mejor batiendo récords de uno de los jugadores, como ha partido historia del Málaga Prim, ni me preocupaba de eso. No me preocupaba de eso. Claro, ahora, con el tiempo, lo ves y dice, ¡hostia! Mira, es bonito estar ahí. Sí, pero no priorizará eso en el momento. Pero es que ahora es que no beneficia al grupo, Fernando, porque al final decíais, y Flick lo destaca, y no es que no es topicazo, es una realidad. Zidane, y nos ponemos nostálgicos, Zidane decía que la clave de las 3 Champions fue la unión en el vestuario, fue la familia que había en el vestuario. No es un topicazo. Ayer si Flick lo dijo, es porque quería destacarlo, y si lo destaca, es porque lo está viendo y lo déjame probar un segundo. Manolo. 2 segundines. Hay 2 frases por 2 personas o 2 personajes de la historia del Real Madrid muy relevantes y muy importantes. Una de Santiago Bernabéu y otras Fred, yo creo que por donde tiene que girar todo la de Bernabéu, que te lo he dicho aquí 1000 veces. La que meta al Madrid no se puede manchar más que de sudor, barro, incluso de sangre, pero nunca de vergüenza. Y luego la de Alfredo Stéfano, donde decía que eso. En la bocana, cuando vas a invocar para salir al terreno de juego, pone, no hay ningún jugador mejor que todos juntos. Eso tendría que ser el Padre Nuestro de cualquier futbolista que estuviese en el Real Madrid o en cualquier equipo, porque es una obviedad. ¿Qué te quiero decir?
Tú a Messi, que era el mejor del mundo. Cristiano. El mejor del mundo. Esto es grandísimo. Vinicius. Yo qué sé. Lámina mal. Si no tiene a sus compañeros que hacen el trabajo, que también hacen una serie de cosas para que él pueda ser el mejor, no van a ser nunca nadie. Es allí la pregunta que le hizo Eduard Aguirre Arbeloa, cuando fue presentado de cómo gestionar el tema de los egos en el Real Madrid. Yo creo que un entrenador que llegue a sentarse o a dirigir al Real Madrid, yo creo que es la principal función que tiene para poder unificar ese camerino, sin duda. Poder gestionar los egos de grandera que hablamos, que hacíamos respectivamente, Ancelotti, un gestor, pues yo creo que en el Real Madrid, tío. Y cada vez con el paso del tiempo, de la historia, de todo lo que ha pasado, quienes ha pasado por allí, está que cualquier entrenador que llega, como cualquier futbolista que llega al Real Madrid, se le presupone una serie de condiciones que son las técnicas, las tácticas, una serie de condiciones, pero el tema de la gestión para los entrenadores del Real Madrid es, yo creo que tenía que estar por encima del resto. Mira lo que te digo. Por cierto, hemos conseguido más de 38 millones de reproducciones en redes sociales desde la eliminación del Real Madrid, es decir, ni 15 horas, mamía, y más de 38 millones de reproducciones en Es que fue. Fue algo muy gordo, Quique, fue algo muy gordo, sobre todo por el contexto en el que vivimos, obviamente, y que yo creo que ayer era un día de que el vestuario sacará el equipo adelante, porque Arbeloa ya un día trabajando. ¿Verdad que no se puede notar aún, lo que hace o lo que va a dejar de hacer? Pero ayer tenía muchos jugadores que dar la cara y no la dio ninguno, O sea, hubo alguno que quedó muy retratado, muy señalado, y estás viendo un Madrid que Hausen le ha costado 60 kilos, y no va cara al aire. Más tanto 70 tampoco, Güer tampoco. No sé, de muchas dudas. 16,9 en Cataluña, José. Hombre, claro, se disfruta cuando pierde el Madrid. Estamos haciendo muy buena audiencia en Cataluña, porque es verdad que el Barça está yendo muy bien y el Madrid muy mal, y eso ayuda. Es lógico, te relajas viendo el Chiringuito, ¿no? Como cuando dice Fernando que estás en el barro, pues que sufres un poco más, y eso. Pero no te olvides de una cosa, José, el mundo del deporte es ciclo y cíclico. Perdón, no, si te lo estoy diciendo. Claro. Y te digo una cosa, el estar siempre arriba y espaciado en muchos años, puede estar 1 año, 2, 3, pero siempre acabará esa curva bajando hacia abajo, y esto pasará. Real Madrid está abajo, pero de nada estará arriba. El Barça está arriba, nada estará abajo. Y que no. Sí, está claro, Fernando, si pasamos del Barça de Guardiola, que lo ganaba todo, a un Madrid que empezó a ganar Champions y ganó un montón, luego el Barça, luego el Madrid, es lógico. Y hay jugadores, y hay plantillas que cuando ganan mucho, pierden el hambre, lo que le puede haber pasado al Madrid también, y que bajan, y hasta que no hay una serie de limpieza o una serie de cambios, no vuelven a reaccionar. Yo lo del hambre ese José, no creo que se pierda el hambre, no lo entiendes. No es que no lo entienda, no lo entienda. Yo creo que no pierden el hambre nunca los futbolistas de ganar títulos. Yo creo que pierden otras cosas, pierden las ganas de seguir sacrificándose, no de ganar títulos. Quieren ganar títulos, pero con menos sacrificio, y eso es imposible. O sea, no creo que el hambre lo pierdan. Yo creo que pierden es las ganas de seguir esforzándose, sacrificándose, luchando, y eso propicia al que no ganen títulos. Pero, o se piensan que van a ganar los títulos con menos esfuerzo del que tuvieron que hacer anteriormente. No creo que se pierda hambre, pero así fastidie, así es de confianza, así fastidie, José, más a unos y a otros.
Yo creo que la gran diferencia hoy por hoy está muy marcada. O sea, el Fútbol Club Barcelona es un equipo que se ha potenciado y ha crecido desde lo colectivo, desde lo grupal, de no depender únicamente de individualidades, y el Real Madrid los últimos tiempos ha dependido de Courtois bajo los tres palos y lo que puede hacer Mbappé 3/4 de cancha hacia adelante. Si Mbappé no está y Courtois tampoco, la catástrofe y el ridículo que vimos ayer esto. ¿Sabes por qué? Porque es un equipo. Porque el Barça para mí es un equipo muy bien trabajado, que todos saben a lo que juegan. Y como dices tú, si no está Olmo, está Fermín. Si no está Fermín, está Olmo. Si no está Lamine, que no puede jugar un día, sale y lo hace muy bien. Es que así es como José, pero es así como se puede presionar. Es así. ¿Cómo presionas? ¿Cómo presionas a Lamine Yamal? ¿Cómo presionas a Rafinha? Si el que sale en tu puesto lo hace igual o mejor que tú en actitud, en lo que sea, entonces puedes tener argumentos para poder sentarlo. Pero si lo hace peor incluso que tú y encima sale con más de ella que tú, es imposible que puedas presionar tú. Estamos en directo ahí en Ventanita en Baldar por lo que pueda pasar. ¿El qué? José, no, que no os imagináis el viento, y ahora está empezando a llover. ¿Qué hay aquí? Que de hecho ayer desviaron vuelos de Santander a Bilbao, porque hacía mucho viento. Y esta mañana, hemos llegado dando tumbos. Sí, no, solo hay nubes ahí. No, porque hace no. Y mira el viento, mira, una locura, sí. Pero da lluvias para el partido de hoy. Sí, da lluvia esta tarde y más viento. El Sardino, Cuidado. Bueno, pero el Barça que corra el balón le viene bien. Cuidado con las palomas, Jos. Cuidado también con las palomas. Sí. Pesimón dice. ¿A qué hora llega el Barça? Se llama Pésimo. Pesimón. Ah, vale, había entendido. ¿Quién se pone Pésimo de nombre? Pesimón. A ver, pues el Barça ha aterrizado a las 12:15. ¿Qué hora es? Que no lo veo. 12:47. Pues debería estar al caer, porque ya te digo que del aeropuerto aquí hay 10 minutos, ¿vale? Y de este aeropuerto. Bueno, Fernando lo conoce, se sale en 3 minutos. O sea, no tienes que ir por pasillos, simplemente sales y ya está. Lo único que es un autobús que lógicamente se desplaza un poco más lento que un coche. ¡Claro! ¡Ya! Pero, Fernando, la puerta sí sale en coche, y sale antes sí que pues sabes igual se ha ido a otro sitio a tomarse un aperitivo. Yo qué sé, hay aficionados tienen. A ver, pues ahí fuera había unos 25-30 personas. Lo que pasa es que claro, nos han metido para acá adentro solo nosotros, y había gente, pero también es verdad que hace muy mal tiempo, y ahora después, hay reunión de peñas aquí. ¿Vale? Peñas de que hay aquí en Santander y se reunirán con gente del club. Estará el presidente también y también están dentro. Y luego hay comida directivas, Quique, a las 2:30, ¿vale? 2:30, comida directivas. Estaremos ahí atentos porque, o a lo mejor, habla Rafa Yuste o Laporta, no sé. No, sí, por eso estaremos ahí pendientes. Tendrán ganas de hablar, claro. Y tendrán. Bueno, Fernando, esta noche juegas también. O sea, hay que sabes, puedes mandar el mensaje. Dime tú, estando tú con la relación tan buena que tienes con el presidente. La situación que hay un partido. Lo que ha pasado, lo que puede pasar. Escuchar. No lo digo porque ellos vayan a jugar, sino porque es que yo creo que Laporta siempre habla. O sea, otra cosa no, pero Laporta siempre habla. Yo creo que es que se parará y dirá lo que tenga que decir de forma, entiendo yo, prudente, porque tienen un partido, pero dirá algo. Bueno, vamos a ver lo que pasa. A punto de llegar el Barça. Y a las 2:30 tendremos probablemente algún director del Barça en directo.
Así que es interesante el de hoy. Si quieres me muteo y te aviso cuando esté entrando. Lo sé, lo que quieras. Vale, bueno, a mí no me molestas, José. Ah, vale. ¿Sí? No, pero digo, se hace ruido el aire, o algo. A ti se te escucha perfectamente, ¿eh? Y lo vemos bien todo. José, te quería preguntar, ¿qué solución tiene el Madrid? Bueno, pues yo es que la veo muy complicada porque ya lo dije el otro día al chiringuito, creo que es un tema de vestuario. Sinceramente, yo creo que al Madrid le hace falta una limpieza de vestuario, pero seria, y no hablo de Mbappé, por ejemplo, que acaba de llegar, o de Asensio. Hablo de algún pez gordo que mira, es la puerta, creo yo. Ojo, atención, en Mercedes. Sí, seguro. Decir que su coche, un buen coche. Sí que es. A ver, ahí se ve el aire de los mira cómo se ve. Ahí lo tenemos. Rafa y usted también están un poco lejos ahora. Sí, están un poco lejos. A ver si lo de ahí. Buenos días, presidente. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Ahí los tenemos entrando siempre saludando. Sí, es que están un poco como 2 escaleras más para allá, ¿sabes? Y no podemos. Bueno, pero bien. Yo Bilbo dice, ojalá una sorpresita del Racino. Cuidado. Y también, hay que guardar la basaba para después para la comida. Ahí. Bien. Jos, guard gritar aquí. Y en principio, van a subir por aquí los jugadores. Nos han dicho por la primera escalera. Vamos a ver si no se cambia el plan, pero los vamos a tener cerca. No tardará mucho. No es que ha llegado ya el presidente. Yo creo que en menos de 5 minutos estará por aquí. Vale. Vamos. Sí, perdón. Sin decir nombre, José. Porque sé que tienes muy buena información y Annie ha demostrado que cuando rota no lo hace simple por necesidad, sino lo hace por convicción. A diferencia de, por ejemplo, el Real Madrid o lo que habíamos visto el Real Madrid, Xabi Alonso, muchas rotaciones hoy del Barça. Yo creo que va a rotar mucho, pero como te digo, se ha traído a toda la artillería por si se complica en algún momento sacarlo. A ver, rotar muchos. Te estoy diciendo, por ejemplo, que sea titular Olmo, que es un jugadorazo que de normal no está jugando, no está jugando de titular, que sea titular Rashford, que sea titular Ferran, que sea titular Rooney, que sea titular Bernal. O sea, jugadores que son top, pero que no están iniciando no después de final, y Olmo, lleva 2 meses a un nivel espectacular también, y Erford, siempre, y Rem, siempre sale, y aporta, y Ferran es el más goleador de esta temporada. Por lo tanto, estamos hablando de cambios que bueno, y según parece lo que dijo ayer Hansi Flick, va a jugar John García también. Sí, o sea, hay que tenerlo en cuenta. El Barça va a sacar un equipo que no es el titular supuestamente, pero que van a salir muchos jugadores de peso, y como decía, creo que lo ha dicho Fernando, que lo bueno que tiene el Barça es que tiene doble posición y cualquiera puede ser titular, ¿no? Y que están enchufados. Tú lo puedes doblar, pero a lo mejor tienes enchufado el que juega de principio y el que no juega al principio no está enchufado. Aquí no, aquí sí están los dos enchufados. Y sin embargo, por ejemplo, por hacer la comparativa con el Madrid, que estamos haciéndolo, no está enchufado ni el que sale ni el que no sale, que eso es lo problemático, y lo llamativo, que eso es lo sí. No, que ayer tenían opción los que menos juegan. Claro, ¿no ves que tú ayer analizas también la alineación del Real Madrid y escucha? Entra Mastantuono, entra Güler, entra Lunin, entra Hausen, entra... ¿Quién más estaba? Entra Fran. Entran jugadores de luego Ceballos también. ¿No? Ceballos no llegó ni a entrar. Ni calentó. Ah, es verdad. Calor. O sea, ¿qué te quiero decir? Que tienes un equipo de garantías.
Tienes un equipo de garantías en un estadio o en un campo, perfectas condiciones, no como antiguamente que a lo mejor te metían en un campo que estaba un poco complicado. Que es lo mismo que pasar al Barça mañana, hoy tendrá un campo en perfectas condiciones. Lo que sí, cuando tú juegas de partidos contra un equipo, presuntamente inferior o de una categoría más baja, el jugador le cuesta más meterse. Le cuesta más, pero ya eso es casi no es como antiguamente porque ibas a campos bastante malo. Los campos. El de campo de ayer estaba espectacular y el de hoy, seguro del R, estará espectacular. Perdona, porque vamos a... Vale, más directivos ahí. Bueno, no gente, no es gente de comunicación, De comunicación, sí, no, y sí, pero detrás llegan más directivos. Yo creo que el Barça llega en breve, Vale, ¿nos da tiempo a ver la salida de Mastantuón ha sido el primer? A ver, espérate un momento que llega más gente aquí. Vamos a ver si es de comunicación. No son directivos, Porque pones esportiva. Sí, más directivos. Joan Soler, Deco. Ahí está. Llega la comitiva de Fútbol Club Barcelona con mucho viento, como veis. Sí, se ve. Chevarría también. Alejandro Chevarría, Deco, Joan Soler. Y vamos a ver si llega ya el bus por detrás, que tiene que llegar en breve. Siguen llegando furgones. También te hay una cosa. El acceso a ese parking para el autobús es dificultoso, porque es muy estrecho. Y la verdad que las maniobras que tiene que hacer van con tranquilidad, O sea, que y ahí tenemos a Deco, Boyan Joan. Buenos días. Hola, ¿qué tal? A John Soler, con Alejandro Chevarría, también sonrientes. Y falta por llegar el bus. Si quieres poner, la llegué. Vale. Sí, rápidamente. Son 10 segundos. Más tanto. El primero en salir de Valdebebas. Ha salido el primero en salir. Última hora. Sí, el primero. ¿Y a qué hora llevo? A las 9:30 más o menos. Franco, mira, ahí está la salida de Mastantuono. Ha sido hace 5 minutos que tampoco se despidió, ¿no? No sé si finalmente se despidió de Xavi. Fue de los que no se despidió en redes sociales. Solo queda él y Vini, ¿no? Vinicius, ¿alguno más? No, solo él y Vinicius. No, solo él y Vinicius. Creo que daban 3. Bellingham ya lo hizo. Y si todavía no lo ha hecho, pues tampoco hay decepción con Mastantuono en el no. Lo de ayer fue ya creo que ya un punto de inflexión y ya empezar a preguntarse cosas y a exigirle, independientemente de que tenga tiene que tener una adaptación, que la adaptación está siendo más lenta, por supuesto, de lo que presuponíamos, pero la verdad que está siendo bastante llamativo el poco nivel, porque jugador que no ha encarado prácticamente ninguna vez. Un jugador que cuando recibe el balón lo que hace es echarla para atrás. Siempre el pase de seguridad. No intenta absolutamente nada. No sé. Un equipo, yo que lo tenía visto, Fernando en Sudamérica con River. Yo sé que hay una diferencia, una brecha bastante amplia del nivel que se ve en Sudamérica, lo que podemos ver en Europa, en Champions y más en la Liga Española. Pero no es ni la sombra, ¿no? No, por eso es que ya te lo digo, no es ni la sombra a la hora, ni siquiera de atreverse. ¿Qué esperabas tanto de Francoún? O sea, no es ni la sombra a la hora de bueno, te puede salir, no te puede salir, pero es de atreverse, de tener confianza. No es ni la sombra, te lo digo. No es ni la sombra, un jugador diferente, un jugador que se le presupone una calidad. Yo he visto algún tal, es que cada vez que recibe en banda, en vez de encarar o intentar irse, recibe atrás. O sea, eso lo hace cualquiera y se tira todo el partido. Eso no cuesta 60 millones no, te lo digo yo,
Yo para mí. Mira el autobús del Mialo por ahí, por el fondo. ¡Ya! ¡Ah! Mira, el autobús, ¿no? Sí. Ahora va a hacer la maniobra que dice Fernando para llegar aquí. Escuchamos. Bueno, no sé. Oye, la gente, a esas 30, 40 personas que hay fuera esperando, llega la policía también. Vale, todo tuyo. Por ahí también más gente. Y nada, vamos a ver. En principio van a subir por esta primera escalera. O sea, lo dudo. Vamos, voy colocados ahí, ¿eh? Sí, sí, para subir por ahí. Nos hemos colocado aquí en un sitio estratégico para verles los pelos de la nariz. ¡Ja! ¡Falta! Fernando, ¿le metes ahí el zoom al? ¡Ja! ¡No! No, no, zoom no. Que no, mira, no hay ningún tipo de zoom. Es verdad que si le da la vuelta a esto, no tiene zoom. Es verdad. Claro, claro, no, pero no sinceramente no creo que pasen por ahí por la que tú estás. No creo que pasen. No lo sé porque han pasado todos por la una comida. Una comida. Bueno, tío, una comida. Fernando, como quieras. Bueno, vale. Una comida. Una comida con pádel. Te veo con hambre si quieres. En este hotel. En este hotel. En este hotel. En este hotel. Escucha, claro, claro. Prefiero hacerla aquí y ya. Y la recibirías antes. Pues vamos a ver por qué está haciendo maniobra, ¿eh? Lo estoy viendo allí. ¿Vale? Que esta le cuesta subir y yo creo que ya está pasando. A ver, se oye a la gente gritar de fondo. Es que el acceso ahí, las maniobras que tiene que hacer el autobús es Fernando. Has estado muchas veces aquí para los detalles que salen hasta las maniobras del bus, ¿eh? Sí, claro. Mira, fíjate que seguridad, el bar está aquí. Anda que he fallado. Anda que te he fallado. Te he dicho cuál es el vecino. Que te he dicho todo. Exacto. Sí, 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 sí. Ahí de Botín. Ahí tiene una casa buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Está demasiado serio hoy, Fernando. No, José, no, no. Sí, pero lo estoy animando yo. Fernando, cuando llego yo lo animo, ¿sabes? Es feliz. Es feliz. Eso, por supuesto, José. Hombre, no, no estoy haciendo sangre, ¿eh? En ningún momento he dicho nada. ¿Estás portando? ¿Por qué? ¿Por acaso o no? No, por si acaso no, porque bueno, hay que cuando uno está fastidiado, tampoco hay que, yo creo que machacar. Hay que disfrutar del buen momento de uno. Como no lo haces que el árbol caído. Exacto. No, yo intento dar mi análisis y ya lo dije el otro día que me parecía tema de vestuario, que obviamente me alegro que haya Madrid porque tiene un rival menos el Barça en Copa y un rival importante. Pero hoy es la excepción, José, porque siempre habitualmente lo haces, ¿no? Hoy es la excepción, ¿no? No, pero, a ver, a mí me gusta picar, a mí me gusta picar, a mí me gusta picar. Sí, pero bueno, pero nos picamos. Pero luego si ve al pobre Fernando con cara ahí tristona, tampoco voy a andar en la herida. Pozo que sé que es un día difícil. Saludo aquí a Fernando, a Manolo, dice que está al 100% con tu criterio y critica la actitud de los jugadores. Luis CM, más tanto, nunca intenta regatear por su derecha, siempre a su izquierda, y los defensas lo tienen demasiado fácil para cerrarle. Es muy común en algunos zurdos. Bueno, discrepo porque solo tienes que ver. Lamine es muy zurdo y tiene más registros de salidas hacia un lado, hacia otro. No, desde acá qué. Mira. No, claro, no que tengo que lo he visto y lo vi en River un montón de partidos y te digo, no, aquí no sé, no tiene confianza, no se atreve. Es el más tontono que tú conociste. No, pero públicamente lo digo así en su momento cuando lo describí futbolísticamente. Este chico me ha decepcionado hasta ahora, pero me he decepcionado porque no es ni la sombra. No, nada. Yo entiendo. Ah, ahora por fin. Ojo, por fin. ¿Lo ves cómo tarda? Llega el bus del Barça.
Sí, sí, el bus del Barça. Exacto. Está llegando ya. Ha conseguido girar por fin. Y vamos a ver en breve a los jugadores pasando por aquí y esa comida de Fernando que se va a producir en breve. La invitación a la comida. Vamos a ver por qué lo vais. Bueno, mira, mira, mira. Le debes un arroncero de yo. A ti te permito que lo tuyo sea un café nada más. No, no, mira, Fernando, es que vas a caer. No, porque saldrán por la puerta de atrás. Si salen por la puerta atrás. No, que el medio del club está ahí preparado para grabarle la puerta, está ahí metida. La puerta está en medio, creo. Bueno, ya veremos. A ver quién gana. A ver quién gana. Es que los delante pasarán por ahí. A ver los futbolistas. Mira, mira, mira los futbolistas. Bueno, los técnicos por ahí. Los futbolistas, ¿por dónde van? ¿Por dónde van los futbolistas? ¿Me lo podéis decir, por favor? Por el otro lado. Gracias, José. No, por aquí los técnicos que salúdale, José. José, yo un café solo te voy a exigir, no te preocupes. No, no por la comida. Ferran, mira dónde están los futbolistas. Todos ahí. Tesny, Lewandowski con frío. Aquí todos los técnicos. Puerta adelante, puerta atrás. Rashford con capucha. Eric ahí nos saluda ahí. Cancelo. Yo feliz. No nos ha visto. Sí, porque está más allá, ¿viste? B. Bernal. Sí. Sí. Yelar Martín. Todos con frío, ¿eh? Ahí tenemos a Rooney Bargi. El norte. El norte es lo que tiene. Bueno, está Ronnie que hoy va a marcar 2 opinión aquí en Madrid. Me encanta, Ronnie. Y a ver quién falta. A la M. Mira, mira qué tapado. Mira qué tapado, la verdad le hemos visto los pelos de nada. Corre también. Fermín Rafinha, también muy tapado. Saludo arriba las habitaciones. Mira arriba. Mira, Koundé. Entrando. ¿Hay aficionando a los jugadores o seguiría la cintura? Sí. Bueno, empleadas a lo mejor, no sé, solo hay 2 personas en realidad. Ahí tenemos a Carla Naval. Buenos días, Carl. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, yo creo que ya está todo el mundo dentro. Muy bien. Y ya podéis continuar con el Valle Lágrimas si queréis vosotros. Koundé, ¿cómo sigue la cintura? José, no te voy a exigir comida, solo un café. No, a ver, han pasado la mitad por aquí, Fernando. Han pasado la mitad por aquí. Futbolistas, ni uno. Han pasado el cuerpo. Yo he hablado del Barça. El Fe es el líder y ha pasado por aquí. Es el líder y paz que estoy siendo generoso contigo, tío. Te he dicho que solo te exijo un café, tío. No te preocupes. No te exiges comida. Cumpliré. Venga, Mol. Bueno, os dejo. Me voy ahora enseguida a la comida. Vale, conectamos ahí, ¿vale? En la comida directivas a las 2:30, pues conectamos a las 2:20 o así. 2:10 o así conectamos. Vale, muy bien. Genial. Gracias. Ánimo, venga, hasta luego. Chao. Molaría un capito. ¿Qué a ti chao? ¿Qué ha dicho? Ánimo, ¿qué ha dicho? Ánimo, ¿qué? Me dice. Molaría un capelito de Jusp con Xavi, dice aquí. Soy el Tete. Bueno, molaría bastante. Sí, con Xavi. Con Xavi. ¿Con qué Xavi? El con Xavi Alonso. A ver, ojo al campo del Racing y al ambiente que va a haber. Va a ser como ir a Glasgow. Dice aquí. Balboa. Balboa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Os estamos leyendo a todos. Más tanto, es malísimo. Dice Demot. Manolo, yo veía partidos de River y el tipo era igual, pases atrás y centros a lo loco. Desbordaba, encaraba, era bueno con el 1 contra 1. Si fuese así, no se hubiese fijado el Madrid en él, ni el Paris Saint-Germain, ni de muchos jugadores que estaban apostando por él. Ese es un equipo. Admiren y aprendan. Dice aquí José Luis Guerrero, viendo la llegada del Barça.
por la llegada. Sí. ¿Qué pasa? No, no lo entiendo. No lo pillo. No, que eso es un equipo. Decía aquí un amigo aquí en YouTube. Hombre, más si eres del Barça. Claro, claro, claro. Ahora, por lo que dijo José Álvarez, yo puedo, interpretar de que Lamine, los Rafinha, los Pedri, yo creo que estarían para el segundo tiempo, los estaría resguardando. Y Magia rotando. Ahora, créeme que va a estar mucho más alerta, es lo que veníamos diciendo. Vamos allá. Tenemos la salida de Vinicius, ¿no? Salida de Vinicius de Valdebebas. Última. Vamos a mantener también la ventanita ahí de Valdeas en directo, por si acaso vemos algo ahí en directo, y lo pinchamos directamente. Salida de Vinicius. Ahí está. Como que saluda a un aficionado, ¿no? Pulgar arriba. Un pulgar arriba. Un aficionado. No, con muchas ganas. Con muchas ganas. No, no, no. Con mucha euforia. Ni con mucha fuerza, ni con mucha. Ahí lo que dice Manolo es totalmente cierto. Lo que tienes que hacer es parar el coche. Pedir perdón es solo una persona en vez de hacerla yo. El pulgar, venir contigo. Vale. Y, pues eso, ha salido Vinicius ahora. Entonces, ha salido más, y Vinicius de momento de la Ciudad Deportiva. Bueno. A ver, ¿qué? ¿Sigues pensando que pierde el Barça? No, ya no lo pienso, por si acaso. No, no lo pienso. No lo pienso. Hoy no, porque hoy va a estar mucho más alerta. Hoy Flick, seguramente haya cambiado vamos a quitar ya la salida de Vinicius y ponemos en directo, porfa, la ventanita de abajo. Hoy ya habrán pensado, oye, mira, si le ha pasado esto ayer, el Madrid, vamos a aprovechar su caída para clasificar y encima estar atentos a una posible sorpresa de que el R. ¿Cuál es el partido que juega el Barça el fin de semana? El Barça. Este fin de juega contra, ¿y qué día? Contra la Real Sociedad el domingo a las 9. En Noeta. En Aneta. Partido también. Bueno, se presupone que va a ser un partido complicado, más complicado que a priori el del Madrid en el Bernabéu contra el Levante. Entonces, pero bueno, no se sabe la reflexión de Jus Pedrerol, nada más empezar el programa ayer, un programa histórico. Sí, mucho, yo creo récord de récord, ¿no? Llevamos toda la temporada hablando de la situación del Real Madrid, un equipo que no jugaba nada, se confirma, y un equipo físicamente roto, se confirma más aún. Ahora es fácil señalar a Arbeloa. Arbeloa no es la solución. Arbeloa, ¿qué va a hacer Arbeloa? ¿Creéis que Arbeloa en un día puede hacer algo? ¿Creéis que Arbeloa puede cambiar la dinámica de un equipo en un solo día? ¿Creéis que Arbeloa puede hacer que el equipo corra más y mejor? ¿Creéis que Arbeloa en un día puede hacer que el equipo juegue a algo? ¿Creéis que Arbeloa tiene culpa de algo? ¡Bravo! Arbeloa por decir el culpable soy yo. ¡Bravo Arbeloa por decir el culpable soy yo! Lo fácil era decir, dadme tiempo. No, Arbeloa da la cara y va a dar la cara. Va a dar la cara seguro, incluso hasta que se la apartan. Ana Garcés, ¿hola? De acuerdo, Manolo. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que Arbeloa, yo creo que es el menos responsable de la catástrofe de lo que está pasando en el Real Madrid, lo que vimos realmente ayer. Yo creo que es el menos responsable. Bien por hacerse cargo, por dar la cara. Lo único, la pregunta que uno se hace, ¿qué? Perdona que yo hable en primera persona, y los amigos que están es, ¿cómo hacer para que a Arbeloa no le pase lo mismo que le pasó a Xabi Alonso? ¿Qué tiene que ocurrir para que no le pase lo mismo que le pasó a... Yo sé que Xabi Alonso, en un momento neurálgico de lo que le pasó de su fracaso, que perdió el timón del camerino con la situación de Vinicius y con lo que se presentó en el Superclásico. Pero yo hablo desde lo deportivo. O sea,
tener liderazgo, sentar a los que no corren, tener autoridad en ese tomar decisiones, qué es lo que necesita realmente, o lo que espera el aficionado, el hincha del Real Madrid, un técnico que esté en la raya y que los que tengan indolencia, los que no corren, los que tienen pasividad, los que no tienen fuerza testicular en una cancha, vistiendo la camiseta del Real Madrid, y son titulares, y eran titulares y titulares. Es lo que se espera que tome la decisión realmente de sentarlos, de tener un golpe de autoridad en este vestuario, porque pasa a veces ganar en el fútbol, y yo creo que esto lo sabe Fernando muchísimo mejor que yo. No solamente los resultados. En el Madrid se gana recuperando el sentido pertenencia. En el Madrid se gana teniendo compromiso. En el Madrid se gana limpiando lo que hay que limpiar. Tiene que limpiar lo que tiene que limpiar para querer tener éxito en este vestuario y que no le ocurra lo mismo. Fernando, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer Albelo? En la introducción de JF que dice que, por supuesto que, y coincidimos todos, el culpable de ayer no se ha helado porque no ha tenido tiempo para nada. Pero, en el caso de que hubiese sido positivo un buen partido, tampoco hubiese tenido culpa de nada, porque tampoco hubiese tenido incidencia para que ese equipo jugase bien, o jugase mejor, o ganase partido. Tampoco hubiese tenido incidencia, que ha sido un cambio bueno de que tendría que haber provocado en los jugadores una cosa que es lo que buscaba el club, y no la ha provocado porque están tan penosamente mal y en una situación tan calamitosa que preocupa. ¿Cómo recupera ese vestuario Arbeloa? Te lo he dicho anteriormente, con los jugadores que presuntamente son los que menos minutos tienen, que tienen que dar ese paso al frente, decir, lo ve como se equivocaba el anterior entrenador conmigo y yo sí que valgo para. Pero si ni ellos lo hacen, pues da la opción C, que es si empieza, qué ha pasado siempre y qué pasó con el Barça. El Barça, ¿por qué ha vuelto a esta nueva versión? Porque empezó a tirar a gente la cantera, dio un paso al frente, rindieron, y ya los que antes parecían que eran los imprescindibles, ya no son prescindibles. Son prescindibles porque esa cantera se ha dado la cara. Pues a lo mejor tiene que ir al paso C y hacer que el canterano juegue, y si el canterano da la cara, el otro que se quede en el banquillo. El otro se queda en el banquillo porque sí está dando la cara, que es muy difícil, por supuesto, pero no es la primera vez ni será la última. Todos los que venimos de la cantera Real Madrid hemos debutado en circunstancias similares a esto que te estoy diciendo y hemos tirado junto con otros veteranos del carro. Recreativo se ha suscrito con Prime. Muchas gracias. 8 meses lleva con nosotros y no nos cansamos de repetirlo. Ayer hicimos anoche en el CID un 7,8% de ser, 16,9 en Cataluña, 10,6 en Euskadi, 9,8 Valencia, 11,8 Navarra, 5,7 Madrid. El mejor dato desde mayo 2024, más de 120.000 personas en directo viendo el Chiringuito Live y tramos de hasta 25,4 en Cataluña. Brutal. Gracias. Y ahora, rozando los 7.000 en directo en Sport Plus, pendientes de la salida de los jugadores en Valdebebas, pendientes también de ese Racing B Barça y de mucha reflexión madridista, que nos queda por aquí. Y para eso tenemos otro invitado más, otro tertuliano más, que viene especialmente enfadado porque he hablado con él, especialmente indignado, harto. Aquí está con nosotros. Dale paso tú, Pablo, realizador con la cámara directamente. Daniel Vázquez, buenos días. Buenas tardes. Si a mi madre cuando se cabrea, me dice el nombre entero. Daniel Vázquez, sí. Pues yo te lo dije anoche. No puedo reproducir las mismas palabras porque no se puede. No se puede o no se debe, pero es la primera vez que yo viendo al Real Madrid. De hecho, siempre creo que voy a ganar. Cuando ve el Madrid, siempre que pienso que van a ganar, fue la primera vez que después de ver el partido que pienso que es que no pueden ganar. No es que no van a ganar, que no pueden ganar.
porque lo que más me preocupó ayer, viendo al Madrid, es que creo que ayer dieron en lo que tenían y es que no pueden hacer más. Es que hay jugadores que no tienen el nivel para estar aquí, no tienen la capacidad para estar aquí y no quieren poner una solución para estar aquí. O se venía escuchando lo que podía ahora de camino, y Manolo hablaba de fichajes. Si fichajes hay, Manolo. Si los fichajes cuando entrado por la puerta, cuando todavía no tenían el veneno. Carrerashausen. Es que os habéis olvidado cuando vinieron. ¿Qué decíamos de ellos? Parecía de Bauer y Roberto Carlos que hablamos de carreras, que hablamos de Haus cuando vinieron en cuanto han cogido la dinámica del equipo. Son jugadores irreconocibles, contagiados, se han contagiado. Algo aquí dentro para no irme mucho del tema y dar una reflexión, como cuando entra Juanma. Yo por primera vez aquí el Precis tiene mucha más experiencia que yo y sabe más la historia del Real Madrid. Pero lo que yo vi ayer, ya del Real Madrid, no es un equipo que toca a fondo, porque toca fondo. Ahí me decía mi tío, cuando un hombre toca fondo, solo puede mejorar. Vale, yo veo que el María ayer ya es que ha llegado al final, pero tienes que cambiar algo ahí dentro y no, yo no creo que sean fichajes. Yo creo que el Madrid tiene una gran plantilla. Ahora yo no les veo absolutamente nada. O sea, si tú ayer a mí, el Real Madrid pones cualquier otro equipo, pones un equipo de primera ref, pones un equipo de segunda ref, es lo mismo. Ayer me daba pena ver al Madrid, me daba pena ver a Mastontono. ¿Qué clase de futbolista te hace llamar así? Lo que más me gustaron fue los canteranos. A eso no voy a decir absolutamente nada. Pero Fran García, el último gol, que es un equipo de tercera división. ¿De qué estamos hablando? Yo ayer que estaba viendo el último gol que le meten al Madrid, yo puedo entender que Dani, bueno, según sale, le falta nivel competitivo, le falta todo, no puedes decir nada, ¿vale? Pero hay jugadores en el Real Madrid, y se lo dije aquí, que el otro día no se trata de correr, que no son atletas, que no somos psicólogos, se trata de... Tienes que saber qué estás haciendo. Vinicius dije, va a hacer grandes partidos como el de Fútbol Club Barcelona, pero no vamos a volver nunca más a ver al Vinicius. Y eso te eligiera al principio de temporada, cuando jugó el Real Madrid contra el equipo danés, creo que era. Me pareció lamentable el partido de ayer de Vinicius, pero lamentable, no te puedes ir una sola